Hola a todos, estoy con Ángel y con Rebeca López. Ellos son creadores del método del estrés positivo, autores del libro del método del estrés positivo que estamos utilizando en Bridgestone y en First Stop para cuidar de la salud socioemocional de nuestros empleados. Y estamos aquí para hablar de un tema que yo creo que nos preocupa a todos o que está muy presente, que es la fatiga pandémica y cómo nos afecta. Exacto, Manuel. Pues muchas gracias para empezar por invitarnos a este entorno y hablar de algo que nos está ocurriendo a todos, que es la fatiga pandémica. Siempre estamos encantados de tener espacios con vosotros, con organizaciones como la tuya, que os preocupáis por temas muy del día a día y sobre todo cómo ayudar a la gente a transformarlo. Ángel, Rebeca, conocéis muy bien la organización para la que trabajamos ya, ¿no? En Bridgestone y en First Stop nos preocupa muchísimo la salud emocional de nuestros empleados, de todos nuestros empleados, y llevamos trabajando en esa gestión del estrés durante ya 2 años, ¿de acuerdo? Pero la gestión del estrés es algo permanente, que está en nuestra vida, que tenemos que incorporar, pero es verdad que llevamos ya un año y pico de pandemia y esto ya empieza a tener una serie de efectos y empiezan a aparecer síntomas nuevos, ¿no? Y hay uno del que todo el mundo está hablando ahora mismo que nos parece muy relevante y que por eso queremos que nos expliquéis qué es y cómo afecta a las personas, que es la fatiga pandémica. Pues sí, Manuel, es verdad que es un término que estamos escuchando cada vez más, especialmente en los últimos meses, y es un término que aparece en nuestra vida porque llevamos más de un año con una pandemia, ¿no? Y hay un efecto emocional, como tú bien dices, y que ha llevado a hacer una reflexión y a pararnos y decir, oye, vamos a ponerle un término que la OMS ya lo ha marcado, ¿no? y que nos viene a decir que es esa tendencia que tenemos, ese agotamiento a cumplir las normas de protección, pues por todas las emociones, experiencias y normas en los que nos vemos sometidos, ¿no? Y poco a poco tenemos ese efecto en el día a día y ya se ha puesto un término pues para poner el ojo y poner las acciones para ayudar a las personas a detectarlo y sobre todo a ayudarles a mejorarlo. De hecho, te digo más, el último CIS que se publicó en marzo de 2021 ya marcaba que más del 80% de los españoles notábamos alguno de los síntomas de cansancio, de ansiedad, de tensión con respecto al COVID, incluso sin haberlo pasado, pero ya se siente, ¿no? O sea que hay un impacto real en las personas independientemente de que hayan contraído la enfermedad, ¿no? Exacto. Efectivamente. Bueno, esta pandemia empezó con 15 días, pasó a 3 meses, luego 6, 9, llevamos ya más de un año de pandemia. Yo creo que estamos todos agotados, ¿no? Estamos todos con un cansancio importante. ¿Es la fatiga, es este cansancio el síntoma más común de esta denominada fatiga pandémica? Bueno, Manuel, yo creo que en realidad el agotamiento es el más evidente, el que la gente más nos comenta como, bueno, lo que más detecta, ¿no? En esta fatiga pandémica, pero no es el único síntoma. Hablamos mucho de la ansiedad, de tener muchos problemas para dormir, quizás para conciliar el sueño o muchos despertares a lo largo de la noche. También tenemos alteraciones en la alimentación, comemos más o comemos más veces. Incluso podemos llegar a tener problemas dermatológicos o inflamatorios, ¿no? Son síntomas físicos de llevar mucho tiempo cronificado, ¿no? Ese estrés en nuestro cuerpo. Y hace Rebeca mención a la parte física, pero hay una parte mental muy importante, ¿no? Y que a veces, si somos conscientes de cómo nos estamos sintiendo, no tanto en nuestro cuerpo físico, sino también en nuestra parte mental y emocional, por ejemplo, estamos más irritables de lo normal, estamos con una tensión, con un cansancio prolongado en cuanto a la toma de decisiones, nos vemos casi incapacitados. Nos falta esa claridad mental para ver las cosas en un contexto más grande. Si somos capaces de ver esa parte mental, podremos atajar mucho mejor la parte física. Okay. Porque lo que sí que parece evidente es que independientemente de que se haya pasado la enfermedad o no, toda esta fatiga pandémica está impactando en la salud de las personas. Es decir, no tienes que pasar la enfermedad para sufrir esta fatiga pandémica, ¿verdad? Claro, al final, fíjate qué buena pregunta, ¿no? Porque en el virus sí que se está atendiendo a quién tiene el virus o quién
quién lo ha pasado o quién no lo ha pasado, pero en el tema emocional de la fatiga pandémica es independiente de haberlo padecido o no, porque viene vinculada a unas emociones que tú puedes sentir miedo, puedes sentir incertidumbre, y no tienes que haber sufrido el virus, es un virus emocional. O sea, que va a haber dos tipos de secuelas, ¿no? Las físicas para aquellas personas que lo hayan pasado y físicas y emocionales para aquellas personas que, bueno, que lo estamos viviendo, ¿no? De hecho, te digo más, nosotros hemos creado el concepto del emocovid, porque hay toda una pandemia emocional que no estamos midiéndolo en ningún test para detectar el COVID, pero que está ahí, está latente en todos nosotros. Y unos lo tendremos en mayor medida o en menos medida, pero está en nuestra sociedad, está latente, y lo que necesitamos es también dar soluciones, hacer una vacuna emocional contra esa fatiga pandémica que todos estamos sufriendo. Por resumir un poco, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que parece que estamos derivando todo el foco del impacto que está teniendo la pandemia a los efectos físicos, es decir, a la enfermedad en sí, pero realmente lo que hay es por debajo una parte emocional que a lo mejor ni se está tratando, ni se está valorando en su justa medida, y además la gente tampoco la puede verbalizar, es decir, al final lo que se está hablando es he pasado la enfermedad, no la he pasado, pero todos esos síntomas emocionales que tenemos nos los dejamos dentro, ¿no? O sea, y además posiblemente no los compartimos y pensamos que solo nos pasa a nosotros, ¿no? Que puede ser algo que le ocurra a la gente. Claro, y por eso es tan importante este tipo de foros, ¿no? De poner encima de la mesa lo que está ocurriendo y normalizarlo en el sentido de nos está pasando a muchas de las personas, porque este tipo de crisis nos hace tener un impacto emocional evidente a diferentes niveles, unos quizás un nivel más bajo, otros con niveles un poco más intensos, pero es inherente al momento que estamos sintiendo, así que lo primero es ponerlo encima de la mesa y que quizás por vergüenza, culpa o pensar, como dices tú muy bien, ¿no? El pensar que solo me está pasando a mí, lo estamos llevando hacia adentro y no lo estamos compartiendo con las demás personas que quizás están en esa misma situación que nosotros. También hemos visto que muchas veces lo que decimos es que estamos estresados, ¿no? Y hemos normalizado la palabra estar estresados, pero lo que no nos parece del todo normal es cuando nos sentimos ya con palabras concretas como angustiados, nos sentimos tristes, nos sentimos solos. Y eso es lo que intentamos también, cada vez que tenemos la oportunidad, Rebeca y yo, es de explicar que hay que atajar todas estas emociones para gestionarlas y hablar de ellas, para explicar cómo te sientes, más que normalizar simplemente la palabra estoy estresado. Entonces, si os entiendo bien, lo que estamos diciendo es que nos falta vocabulario emocional, que no sabemos ponerle nombre a esas emociones y a esos sentimientos que nos generan situaciones como la fatiga pandémica. Sería como un iceberg en el que la parte que se ve fuera es lo que denominamos estrés, ¿no? Por meterlo todo ahí, pero que debajo del agua lo que hay es una gran cantidad de emociones diferentes, ¿no? Esto que estamos comentando está relacionado con lo que vosotros nos explicasteis en nuestras formaciones en Bridgestone sobre las reacciones del ser humano ante el estrés crónico, esas reacciones de lucha, huida o bloqueo, ¿no? Si no recuerdo mal, eran las tres reacciones que teníamos. Pues sí, sobre todo cuando nos vienen amenazas que aparecen de repente y no las esperábamos. Nuestro cuerpo lanza la respuesta automática de lucha, huida, bloqueo, que es la que tenemos naturalmente, ¿no? Entonces, no se trata tanto de evitar los estresores, sino simplemente saber gestionarlos mejor. Y lucha, huida, bloqueo es una de las respuestas que tenemos ante el estrés. No la única, tenemos reto y tenemos colaboración como trabajamos también con vosotros. Has dicho algo que me parece súper importante, que es no se trata de luchar contra el elemento estresor, sino de detectar el efecto que tiene en nosotros para poder ponerle remedio, ¿no? Claro, porque muchas veces nos dicen, oye, quiero eliminar mi estrés, pero es que nuestro entorno ya de por sí tiene estos efectos, es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, realmente, en estos entornos, lo más inteligente es saber gestionar los estresores que te vienen. Y quizás en la fatiga pandémica, es un efecto del estrés crónico de llevar durante mucho tiempo la respuesta que tenemos innata, pero que no es la más adaptativa para las situaciones que se alargan en el tiempo, porque nos puede llevar a sentir estrés crónico. Y genera esa fatiga justamente porque
piensa que nuestro cerebro manda esa información de cómo nos sentimos a todo nuestro cuerpo, para que haya una conexión perfecta entre mente y cuerpo. Por lo tanto, si el cerebro está luchando con esa respuesta automática del estrés, de luchar, huir o quedarnos bloqueados, esa información está constantemente en nuestro cuerpo, y eso es lo que al final, después de casi año y pico de esta pandemia, nos hace sentirnos completamente exhaustos y agotados. Estamos en una alerta constante contra algo que nos va a atacar. Pero tenemos, como dice Rebeca, otras opciones mucho más funcionales, porque de hecho luchar contra el virus, los médicos pueden hacerlo a través de investigar, ¿no?, para cómo salvarnos de esto, pero que tú te vayas pegando o que tengas una sensación en tu cuerpo de que tienes que luchar físicamente contra el virus no tiene mucho sentido, o de quedarte bloqueado y quedarte aislado sin contacto con otras personas de ninguna de las formas que tenemos a nuestra disposición tampoco es funcional. Por lo tanto, digamos que la respuesta automática del estrés, de lucha, bloqueo o huida, no es la que más nos interesa en este momento. O sea que lo que lleva a nuestro cerebro básicamente es un año entero luchando y bloqueándose contra un enemigo que además no puede ver, ¿no? Efectivamente. Ahora hay muchísima gente que está en modo teletrabajo. El teletrabajo nos está aislando más de nuestro entorno. ¿Cómo está afectando entonces el teletrabajo a la fatiga pandémica? Pues como hablábamos hace un momento, justamente el bloqueo es lo que te lleva muchas veces a ese aislamiento, que además, si le damos el contexto del teletrabajo, se refuerza todavía más. El teletrabajo es algo que necesitamos y que de hecho nos ha ayudado mucho para controlar y gestionar esta pandemia, pero también hay que dar una serie de herramientas emocionales para poder saber que esas respuestas de las que estábamos hablando no son funcionales en este momento, y darles una gestión, un entrenamiento emocional a esas personas para buscar otras herramientas que les lleven a poder seguir siendo productivos, seguir siendo creativos, seguir tomar decisiones con claridad y llevar una vida, por supuesto, personal saludable, aunque estén aislados o aunque estén en entornos de teletrabajo con muchos menos contactos físicos que tenían antes. Sí, aparte, además de ese entrenamiento, como organizaciones podemos también cuidar pequeños aspectos que nos pueden hacer que las personas o que nuestros colaboradores se sientan menos aislados. Nosotros siempre ponemos los ejemplos de generar esos espacios virtuales, que tienen que ser virtuales en este caso, pero que se asemejen un poco a esas pausas del café que teníamos, esos momentos más íntimos donde podíamos expresarnos cómo nos sentíamos, o esos líderes que puedan tener reuniones one-to-one preguntándoles a sus colaboradores cómo se sienten, ¿no? Al final no dejan de ser actividades que podemos todas las organizaciones empezar a incorporar, que se unan a esa comunicación que se necesita más frecuente en esos entornos que ya no son tan presenciales y que tenemos ahora en esta época del teletrabajo. Bueno, Ángel, Rebeca, el año pasado iniciamos nuestra formación socioemocional con la parte del estrés positivo, los cursos de estrés positivo, y este año vamos a darle continuidad a este plan de formación con el foco en la fatiga pandémica, ¿no? ¿Podéis explicarnos qué es lo que vamos a ver en esta nueva formación? Pues estamos muy contentos, sobre todo por los resultados que vimos en vuestra organización, y vais a tener 5 sesiones de 2 horas semanales, donde vamos a dar herramientas para reconocer cada una, cómo estamos viviendo esa fatiga pandémica y sobre todo entender qué podemos hacer para llevarla de una manera mucho más positiva. De hecho, te digo más, Manuel, la idea es que con este curso vamos a daros herramientas para salir todavía mucho más reforzados como organización y a nivel individual, cada persona que compone la organización, mucho más reforzado que como empezó la pandemia. Es decir, vamos a hablar de resiliencia. Si os entiendo bien, si yo asisto a esta formación... ¿Que vas a asistir? Que voy a asistir, por supuesto. Sabéis que no me pierdo ninguna. Lo que voy a conseguir es detectar yo áreas que posiblemente o impactos que está teniendo la fatiga pandémica en mí que quizá no son evidentes para mí, y voy a poder tener esas herramientas para tomar una acción correctiva, efectivamente, como tú dices,
salir reforzado de esta situación, ¿verdad? Bueno, me parece súper interesante. Y sobre todo porque, y has tocado un punto crucial, y ya lo vimos en el método del estrés positivo, pero lo primero es hablar sobre emociones. Vamos a dar un espacio en el que durante las primeras 3 sesiones van a ser momentos para hablar de cómo estás, de cómo te sientes. Darle esa luz a emociones que estamos sintiendo en esta fatiga pandémica y que no le pasa solamente a una persona en concreto, nos pasa a casi todos, y vamos a ir dando como sumando granitos de arena para darte esa ayuda que necesitas para sobreponerte a cada una de esas emociones. Qué ganas de empezar ya. El comité directivo de Bridgestone y de First Stop está convencido de que la fatiga pandémica es un hecho, igual que lo ha reconocido la OMS, que está afectando a la salud emocional de las personas. Y nosotros queremos poner todas las herramientas preventivas para que nuestra gente pueda superar esta situación de la mejor manera posible. Por lo tanto, quería agradeceros el esfuerzo que hacéis, la forma que tenéis de comunicar y de empatizar con nuestra gente para que entre todos podamos salir mucho más reforzados de toda esta crisis. Un placer. Muchísimas gracias. Nosotros nos sentimos así, nos sentimos parte de este cambio y de implementar esa cultura positiva que tan bien estáis haciendo. Bueno, pues ya veis que en los meses de mayo y junio tendremos nuestras formaciones sobre gestión de la fatiga pandémica en 5 sesiones con Ángel y con Rebeca, y bueno, seguro que esto nos va a seguir dando herramientas para poder gestionar esta situación tan compleja que tenemos todos y para mejorar la salud socioemocional de todos los empleados de Bridgestone y First Stop en Iberia. Así que nos vemos pronto en las formaciones. Gracias, chicos. Gracias.